Hola, somos estudiantes de la Universidad Santo Tomás y hoy te venimos a hablar sobre la temperatura del suelo, aire y agua en la asignatura de hidrología. Primeramente vamos a hablar sobre qué es la temperatura. Es una medida de calor o energía térmica de las partículas de una sustancia. Ya sabiendo qué es la temperatura, nos vamos a enfocar sobre qué es la temperatura del suelo. Primeramente vamos a hablar qué es el suelo. Es un cuerpo natural no consolidado compuesto de materia orgánica y mineral en la superficie de la corteza terrestre, capaz de soportar la vegetación. Ya teniendo un poco más claro estos dos conceptos, podemos hacer la unión para formar qué es la temperatura del suelo. Bueno, cuando hablamos de temperatura del suelo, es la unidad calorífica de cada una de las partículas con las que está conformado dicho suelo. Esto tiene que ver con compuestos por materia orgánica a un 5%, agua un 25% y minerales a un 45%. La temperatura del suelo se puede tomar tanto en la superficie como en la profundidad. Estos son emisores perfectos que absorben calor y emiten calor. En la imagen podemos observar una parte se refleja y otra parte es absorbida así para mantener el equilibrio térmico, el cual hay una transferencia de calor en el suelo y otra que se eleva a la superficie. La fuente de calor es el sol, que es transmitida por diferentes formas y depende de dos variables, que es el clima y el suelo, que estos dependen de diferentes factores. Una de las importancias de saber la temperatura del suelo es que controla las reacciones químicas cercanas a la superficie, controla la capacidad de retención de materiales de gas de efecto invernadero, afecta el tipo de productividad, establece y dispone la retención de agua y archiva el cambio climático, como también para la clasificación de los suelos. La temperatura del suelo se puede medir mediante diferentes métodos. La primera es por medio de termómetros, por medio de una aguja que se introduce en el suelo y por medio del campo nos da los datos. Los satélites, que como en Estados Unidos ya lo manejan y podemos ver en la imagen, y en los métodos indirectos como en las zonas. La temperatura del suelo tiene diferentes regímenes que se emplean para definir clases de suelo según su taxonomía. Como se evidencia en la imagen que está en subrayado en rojo, dependen de la temperatura media del suelo en función de la temperatura anual del suelo. Esto también depende de los meses de verano y los meses de invierno. Finalmente tenemos unos puntos claves sobre la importancia para el desarrollo de la vegetación, que depende de muchos factores. La temperatura del aire y del suelo son similares en la zona superficial. Seguiremos explicando cada una de las diferentes temperaturas a continuación.